Este es el edificio más alto de Córdoba, 128 metros de altura y 37 plantas. Desde el último piso puede verse toda la ciudad, así que fui a visitarlo para ver cómo es estar en el punto más alto de toda la ciudad. Córdoba es una de las provincias más importantes de Argentina, un lugar que tiene mucha historia y que miles de personas lo eligen para vivir. Personas que vienen de otras ciudades, provincias y hasta otros países, buscando arrancar su carrera universitaria, ampliar sus oportunidades de trabajo y otras diversas opciones más. Por ende, Córdoba es un lugar que tiene que estar en constante crecimiento, y el negocio inmobiliario es uno de los que crece en esta provincia. Pero no te voy a hablar de crecimiento, te voy a hablar de altura. Este que ven a mis espaldas es el edificio Capitalina, el edificio más alto de la ciudad de Córdoba. Y yo mismo subí a lo más alto de este edificio para que tengan este hermoso video, así que espero que lo disfruten. El complejo de las Torres Capitalinas empezó a construirse en 2007. Este novedoso proyecto, que llevó a que se construya el edificio más alto de Córdoba, costó ni más ni menos que 50 millones de dólares. Pero hace poco tiempo que ostenta el título de ser el más alto, porque hace muchos años, puntualmente en 1983, se construyó la Torre Ángela, que actualmente es el segundo edificio más alto de Córdoba, hasta que llegó el Capitalina. Al ver el edificio, las sensaciones fueron asombro absoluto, porque es demasiado alto, tan alto que si lo miro desde abajo ni siquiera puedo ver dónde termina. Pero lo que sí veo es que no está suscrito, así que hacelo ahora mismo, así visitamos más lugares como este. Para poder entrar hasta ese lugar tuve que pagar en ese momento 2.000 pesos. Fue hace 4 o 5 meses. Actualmente está a 5.000 pesos, pero en cualquier momento puede aumentar. Pero ¿cómo es que me entero cuál es el edificio más alto de Córdoba? Es que estás entrando en Córdoba y hay un cartel gigante que dice "Bienvenido a Córdoba", la provincia que tiene el edificio más alto, que se llama Capitalinas. Y tampoco es algo que me nombraron. No es como que me hayan recomendado este lugar, ni que la parte del turismo de la provincia promocione este edificio, sino que me enteré a través de TikTok. Yo constantemente estoy buscando lugares para ir a visitar, y mientras más curiosidad me generen, mejor. Para los que no saben, también subo contenido en Instagram y en TikTok sobre lugares curiosos o cosas mías, y básicamente los videos de la gente visitando el Capitalinas me aparecía un montón. Ya era un lugar que varias veces me lo había guardado para visitarlo, hasta que se me dio la oportunidad de ir con unos amigos. Fuimos de las primeras personas que subieron en ese día, por eso es que estaba tan vacío, así que aprovechamos esto para dar un vistazo general del lugar. Pero subir hasta ahí fue un poco raro. Te lo vendían como una experiencia 360, porque supuestamente desde la terraza del edificio podías ver toda la ciudad 360 grados, que realmente no es así, porque cuando ingresas a la terraza solamente tenés una parte habilitada para estar, que no es 360 grados. No sé exactamente los grados precisos, pero no son 360. Y hay una parte cerrada a la que no se puede acceder. Cuando subís hacia la terraza, por el ascensor obviamente, tenés que tomar 2 ascensores. El primero te lleva desde la planta baja hasta el piso 24, 25, y después el otro ya te lleva hasta la terraza. Pero la particularidad que tienen estos ascensores es que van rapidísimo y se te tapan los oídos cuando estás ahí. Fue una sensación bastante extraña. Yo nunca estuve en un avión, nunca se me taparon los oídos por la altura o por algo así, y fue la primera vez que tuve esa sensación, bastante peculiar. ¿Y qué hice para entrar a este edificio? Porque no es que uno va por la vida entrando a edificios, o al menos yo no. Básicamente hay una empresa de turismo que vende las experiencias, no solamente el visitar la terraza, sino que un par más. No la nombro para no meterme en problemas, ni tampoco le estoy haciendo publicidad, pero la van a encontrar rápido. Y lo que hice fue reservar esta experiencia, pero tengo entendido que también puedes comprarlo en el día, no hace falta reservarlo, pero bueno, yo por mayor seguridad lo reservé. Cuando llegué al complejo del Capitalinas ya había unas 15 personas esperando, y la manera de entrar al edificio me dio un poquito de risa, porque es la primera vez que entro a un edificio así de estas características, que te reciba una persona muy bien vestida, elegante, que te pregunte si tienes reserva o si la compras ahí, pero básicamente hay una persona que trabaja en el edificio y va haciendo entrar a la gente de grupos de 5 o 6. ¿Qué te espera cuando llegas a la terraza? Un lugar bastante grande, espacioso, bastante lindo también, pero sobre todo tranquilo. Hay musiquita también, pero nada de otro mundo. Ni bien entras a la terraza del edificio, te encontrás con esta especie de playa artificial. Básicamente un espacio con arena, sillas y una ambientación de playa, pero en las alturas. A mí particularmente no me gustó, porque uno cuando piensa en estar en un edificio como estos, súper moderno, súper nuevo, no piensa en que arriba tiene que haber una playa. Aparte se me llenó de arena las zapatillas. Hay un telescopio con el cual podés ver distintos lugares desde la altura. En este caso, una plaza que está enfrente del edificio. Con el pago que hice por esta experiencia, te garantizan un café o una infusión y también un alfajor artesanal. Supuestamente son 2 horas de experiencia, pero en ese momento cuando yo fui, que fui bastante puntual, había gente que constantemente estaba subiendo. A tal punto de que cuando ya me fui y ya se hizo de noche, todavía había gente subiendo. Así que no sé hasta qué hora será ni cuánto tiempo le dan a cada uno. Yo decidí bajarme antes que bajen todos porque en un momento éramos un montón. Obviamente muchas personas quieren tomarse fotos con el fondo y las vistas. Te recomiendo que si vas con ese objetivo, vayas temprano. O que lo primero que hagas, ni bien
subís sea sacarte la foto, porque a medida de que la gente va subiendo, se va llenando y todos quieren su foto o simplemente sentarse en la orilla a disfrutar las vistas. Si bien estuve bastante tiempo viendo el paisaje, cómo podía localizar los lugares importantes de Córdoba desde ahí arriba, porque se ve absolutamente toda la ciudad, no estuve como que muy atento cuando atardecía. Y ese es un punto clave que te venden en la experiencia, que podés vivir el atardecer desde las alturas. Y es bastante lindo. Eso sí, olvídate de las fotos ahí porque no hay mucha iluminación, es más para disfrutarlo. Y hablando de fotos, me sacaron estas fotos bastante facheras que las publiqué en mi perfil de Instagram, que se lo dejo acá para que vayan a seguirme y también se lo dejo en la descripción. Y con todo esto que te conté, ¿vale la pena pagar para ir al edificio más alto de Córdoba? Sí y no. Sí, porque tenés la posibilidad de disfrutar vistas impresionantes que no tenés desde ningún otro punto de la ciudad. Es algo que hay que conocerlo, hay que verlo y hay que vivirlo. Pero en mi opinión no es un lugar para ir muy seguido o ir todas las semanas. A menos que te guste mucho, es una opción. Si bien la entrada tiene su precio, está menos que una hamburguesa. Yo con toda la furia iría 4 veces al año. Y esto fue visitar el edificio más alto de Córdoba. Si te gustó el video, regalame un like, un comentario, suscríbete, que eso ayuda un montón a que recomienden los videos. Y si me querés recomendar un lugar para visitar, déjalo en los comentarios.